¿Por qué tantas cigüeñas?, preguntó Medardo a Curcio. ¿A dónde vuelan? Mi tío estaba recién llegado, habiéndose enrolando hacía muy poco por complacer a ciertos duques vecinos nuestros metidos en aquella guerra. Se había provisto de un caballo y un escudero en el último castillo en manos cristianas, e iba a presentarse al cuartel imperial. Vuelan a los campos de batalla, dijo el escudero, tétrico. Nos acompañarán durante todo el camino. Al vizconde Medardo le habían dicho que en aquellas tierras el vuelo de las cigüeñas es señal de buena suerte, y quería mostrarse alegre al verlas, pero se sentía, a su pesar, inquieto. ¿Y qué puede atraer a las zancudas a los campos de batalla, Curcio?, preguntó. También ellas comen carne humana ya, respondió el escudero. Desde que la carestía ha agotado la campiña y la sequía ha secado los ríos. Donde hay cadáveres, las cigüeñas y los flamencos y las grullas han sustituido a los cuervos y los buitres. Hola a todos, el fragmento que acaban de escuchar es de esta novela de Italo Calvino. Es un fragmento que escogí porque creo que muestra bien el grotesco que es esta novela en que va a utilizar, pero también la caricatura, ¿no? Es decir, es un poco de los dos, estas cigüeñas que comen carne humana, que van a estar siguiendo a Medardo y al escudero Curcio hacia la guerra, ¿no? Entonces comen la carne humana y al mismo tiempo son grotescos y están caricaturizados. Y creo que este es un rasgo que va a estar en toda la novela. Bienvenidos a Libros y Laberintos, yo me llamo Sergio y este es un blog de lecturas. Hoy vamos a hablar, como ya les dije, sobre esta novela de Italo Calvino. Y bueno, ¿quién fue Italo Calvino? Pues Italo Calvino fue un editor, un escritor, un periodista italiano que nació en 1923 y murió en 1985. Italo Calvino también pues tiene en su escritura, en su estilo, como que tres rasgos importantes, ¿no? Primero el neorrealismo italiano, fue una corriente que apareció después de la Segunda Guerra Mundial, a partir de esta idea de los partisanos, todo el imaginario que formó la guerra, ¿no? Que tenía que purgarse de alguna manera, ¿no? Y también pertenece a una corriente un poco fantástica, obviamente a la corriente de ciencia ficción también, por las cosmicómicas. Y por último, también perteneció al grupo Ulipo, que significa, o sea, es un grupo de literatura experimental, de literatura potencial, que utiliza pues diversas formas de narrar de una manera combinatoria, ¿no? Antes de hablar del Vizconde de Mediado, voy a decirles qué cosas he leído de Italo Calvino. Primero, los ensayos. ¿Por qué leer los clásicos? Es un libro de ensayos, es un conjunto de ensayos que habla sobre este gran tema que son los clásicos, ¿no? Creo que lo más hermoso del libro también es su introducción. Ahí problematiza Italo qué es un clásico, por qué debemos llamar a algún libro clásico. Dice, por ejemplo, un libro clásico que es para ti el que te define y el que no es indiferente para ti, ¿no? Entonces, esa sería como que uno de sus definiciones de qué es lo clásico y por qué deberíamos leerlos. Habla de Dickens, va a hablar de Stendhal, de muchos escritores así, de Ovidio, de la Odisea, etcétera, de muchos escritores que han, pues, de la antigüedad, de la Edad Media, etcétera, que son todavía actuales, ¿no? Después, Punto y Aparte. Punto y Aparte es un conjunto de ensayos un poco más sociológico. Aquí vamos a encontrar, pues, temas relacionados con un ambiente un poco más académico, podríamos decirlo, ¿no? Tiene, por ejemplo, algunos relatos sobre la lengua y la literatura, sobre la política y la literatura, sobre la risa, el erotismo, el humor y también
yo diría que estos ensayos son un poco como monografías, ¿no? No son tan literarios como este último título que se llama Seis propuestas para el próximo milenio, que es el libro de ensayos que más me gusta de Italo Calvino, que he leído, ¿no? Y claro, aquí se va a dividir, digamos, entre, por ejemplo, la ligereza o la multiplicidad. Estos temas son como que capítulos donde Italo Calvino va a tomar a varios escritores y va a decir, bueno, esto es lo que yo propongo para la literatura del próximo milenio, ¿no? Esa era la idea. Por ejemplo, en multiplicidad va a hablar de Jorge Luis Borges, Georges Perec, va a hablar de Proust, va a hablar de Robert Musil, va a hablar de Carlo Emilio Gada, y claro, es como los escritores que se ponen a escribir cosas múltiples, ¿no? Y como él define este múltiple como un mundo poblado de mundos más pequeños, etcétera, ¿no? O sea, diferentes. Entre los cuentos tenemos a Los Amores Difíciles, un conjunto de relatos también que se divide en dos. La primera parte son Los Amores Difíciles y la segunda, La Vida Difícil. Y claro, empieza por ejemplo siempre con la aventura de y un fotógrafo, un poeta, una mujer casada, etcétera, etcétera. El tema más importante en Los Amores Difíciles es obviamente el amor, pero también la ausencia del amor y la dificultad de las relaciones interpersonales, ¿no? Por ejemplo, el relato que más me acuerdo es La aventura de un fotógrafo, un relato hermosísimo de un tipo enfermo que saca fotos y saca fotos a las fotos que ya sacó, o sea, es realmente hermoso, digamos, como Italo Calvino. Imagina esos lugares, esos personajes y te pone pues retos imaginativos, ¿no? Retos de hasta qué punto un fotógrafo se puede enamorar de su propio arte o de una mujer, ¿no? Eso es lo que sale en ese relato. Después, las cosmicómicas. Yo tengo las cosmicómicas aquí en italiano. Como ustedes pueden ver, está en italiano el librito. Las cosmicómicas son como relatos. No he acabado de leer este libro, eso sí, porque está medio complicado leerlo. Pero tiene un personaje muy particular que se llama QFWFQ. No sé cómo se pronuncia, pero siempre sus personajes son así, súper raros de este libro. Y claro, o sea, lo que te va a poner al principio es como que una especie de oración, digamos, una especie de consigna, donde después de eso va a estar desarrollada en el cuento y son consignas que están relacionadas con esta idea de las ciencias naturales o la experimentación de ciencia ficción, digamos, ¿no? Porque se los voy a leer este del signo, de un signo en el espacio. Situado en la zona externa de la Vía Láctea, o sea, en la zona externa de la Vía Láctea, el Sol empeña cerca de 200 millones de años a cumplir una revolución completa dentro de la galaxia, ¿no? Entonces, fuera de la galaxia, 200 millones de años y vuelve al mismo lugar. Y eso es lo que cuenta este personaje, exacto, en el tiempo en que se empeña. Dice el QFWFQ una vuelta, etcétera, etcétera, y te cuenta, ¿no? Es bien increíble este libro y también bien retador leerlo así en el original, pero lo voy a acabar y voy a tratar de hacer una reseña sobre él, si es que, si es que puedo, porque está bien difícil. Después, las novelas. La novela El varón rampante, por ejemplo, que pertenece con el conde de Medardo, el vizconde de Medardo, a una trilogía. He olvidado el otro título, pero es una trilogía de nuestros antepasados que básicamente habla sobre escenas italianas, ¿no? De tal vez de la guerra de estos estados, cuando era más aristocrático el mundo italiano y también bucólico, ¿no? Entonces el varón rampante trata sobre un muchacho que, bueno, sube a los árboles
ahí juega y se acostumbra a vivir ahí. Pasa el tiempo y bueno, sigue en los árboles y básicamente esa es como que la trama concentrada, ¿no? De eso va a tratar la novela. Después, si una noche de invierno un viajero, esta novela o este juego experimental de la literatura es muy muy interesante. Tiene como unos 10 comienzos de novelas y esto hilvanado a través de la vida de un lector y el final de una lectora o con una lectora. Entonces, eh, tiene como que pues diferentes comienzos. Italo Calvino no quería hacer pues una, una novela entera, sino mostrar, digamos, fragmentos. Y esto es lo que se propuso también dentro del el registro experimental del Ulipo, ¿no? Y bueno, finalmente el Vizconde de Mediado. Y como pueden ver, les he puesto en la miniatura otra portada porque esta está, pues, sin chiste, ¿no? Y empecemos con la obra. Bueno, después de la etapa neorrealista de Italo Calvino, vamos a encontrar pues esta etapa que es un poco fantástica, sin embargo también mezclada un poco con la realidad, ¿no? O el realismo. Yo creo que esta obra tiene pues como un paisaje fantástico y un poco también un paisaje realista. El paisaje realista lo es así porque el Vizconde de Medardo va a estar pues escindido anímicamente por un polo bueno y un polo malo. Es decir, va a estar dividido en la disyuntiva de escoger un comportamiento para mostrarse frente a los otros después de su accidente, pongámoslo así. Esta encarnación, porque es una encarnación de tanto lo bueno como lo malo, tanto lo benévolo como lo malévolo, el Vizconde de Medardo va a encarnar eso, ¿no? Porque además es aristocrático el ambiente de Terralba, que es el lugar donde el castillo de él está ubicado. Y claro, es medio aristocrático y por eso tiene él sirvientes y sus sirvientes los trata siempre desde estos dos puntos de, estas dos focalizaciones, digamos, de ánimo, ¿no? Es decir, es malvado con ellos y al mismo tiempo, o dentro de la trama en una distancia es bueno también con ellos, ¿no? Entonces hay esta dualidad del ser, esta duplicidad. Es también fantástico, es también fantástico porque esta distancia que he dicho hace que nos hagamos cuestionar sobre estas dos esencias, digamos. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo que es verdaderamente bueno? ¿Y qué es lo que es verdaderamente malo? No lo podemos saber con exactitud, sino a partir de un estudio, bueno, de los comportamientos de la gente, ¿no? Pero como esta es una novela, entonces va a problematizar siempre ese punto. Entonces, esta sería como que el lugar donde oscilan, digamos, entre lo realista y lo fantástico un poco, ¿no? La obra de El Vizconde de Mellado. El personaje principal es obviamente el Vizconde Medardo, que bueno, después de ser herido en una batalla va a volver convaleciente y va a estar en su castillo y ahí va a tener sus devaneos, ¿no? El sobrino de Medardo, que va a ser nuestro narrador, y bueno, él es niño en esa época, y claro, él como que vive muy apegado al doctor Trelawney, que es como que un vagabundo medio borracho, pero que juega con él, digamos, con el sobrino, y es un buscador de fuegos fatos. Yo no sabía que exactamente era un fuego fato hasta que lo busqué en el internet. Son como chispitas que salen de los cuerpos en descomposición. Raro, ¿no? Después va a estar Sebastiana, una vieja nodriza del castillo.
Y también Pamela, la pastora, de quien Medardo pues va a tener una relación medio afectuosa con ella. Bueno, entonces nos encontramos con el comienzo de que Medardo, el vizconde, está yendo con Curcio a la guerra, ¿no? Y ven estas cigüeñas, ven estos signos terribles sobre la guerra, y luego pelea Medardo, ¿no? Pelea con sus enemigos, sale herido y lo llevan de nuevo a su castillo a Terralba. Y ahí pues aparece la transformación. Ahí empieza la verdadera trama, ¿no? Es decir, esta especie de duplicidad del ser, ¿no? El ser malvado hasta un punto, o hasta qué punto ser bueno con el otro, ¿no? Porque es bien malo el tipo con la gente que lo rodea. El estilo, ya adelantado un poco, es como una caricatura realista, es decir, un realismo deformado, ¿no? Deformado en un sentido de ambigüedad, pero también en un sentido de humor, ¿no? La caricatura siempre trata de deformar las cosas y aunque no sea un humor totalmente revolucionario y que caiga un poco en el grotesco, nos encontramos en esta novela una especie de pues humor de lo absurdo, pero también de esa caricatura, ¿no? Es lo interesante. Esa caricatura es pues el gran trabajo que implica transformar un poco la realidad. Bueno, lo que más me gusta es esta dualidad que hay en Medardo, porque justamente no podemos saber, o sea, solo si sufriéramos su condición podríamos saber completamente qué es lo que somos como seres. Es decir, cómo nos comportamos de manera absoluta con el otro. Es decir, somos buenas personas con los seres con los cuales convivimos y Medardo va a decir no, pero la otra parte de Medardo va a decir sí también, ¿no? Es decir, o sea, pero de manera absoluta. Eso es lo chistoso de la novela. Es una novela muy, muy graciosa, la verdad. Lo que menos me ha gustado ha sido que uno de estos no son equivalentes. Uno de estos polos es más grande que el otro. Y a mí me hubiera gustado un equilibrio que pase de, digamos, que no sea tanto la apología de la maldad, aunque sabemos que es una caricatura. Esta apología de la maldad que es toma un poco más de la mitad de la novela, que es, vamos a encontrar un Medardo pues nostálgico, aburrido, asesino, suicida en cierta forma, y claro, por esta herida que tiene, ¿no? Y eso es lo que no me ha gustado tanto. Me hubiera gustado conocer qué hubiera pasado con el otro Medardo, que es bueno, digamos, ¿no? Que está ahí. Pero obviamente va a haber este equilibrio, solo que al principio no está tan marcado, ¿no? Y bueno, eso sería todo. En realidad, esta novela yo la tenía hace un buen tiempo, la compré en oferta. Y Maggie de Bitácora de Libros, pues lo puso, creo, en su lista de 30 libros que me llevaría a una isla desierta. Y dije, bueno, ya tengo que leerlo porque Maggie todo el tiempo como que lo nombra o cuando aparece Italo Calvino, ¿no? Y me llevé una gran sorpresa porque Italo Calvino es un gran escritor. Y es un gran escritor y escribe muy bien y claro, pone mucho detalle, digamos. Sus detalles están como que creados con mucha viveza. Y es un libro precioso este. Y es muy cortito, tiene como 100 páginas, creo. 100 páginas es como una fábula en realidad, ¿no? Esta caricatura de pues Medardo. Y bueno, muchas gracias a las personas que se han quedado hasta aquí. Ojalá que me comenten algo si es que van a leer a Italo Calvino, si es que ya han leído alguna cosa de Italo Calvino y si es que han leído algún libro que no está aquí de Italo Calvino, por favor,
coméntenmelo si es que me lo aconsejan, porque a mí me encanta Italo Calvino y también busco generalmente, ¿no? ¿Qué cosas leer? Por ejemplo, Las ciudades invisibles parece un título interesante que no he podido leer. Y bueno, sin nada más, ojalá que se animen a leer algo de Italo Calvino. Ensayo las 6 propuestas para el próximo milenio es el mejor que por lo menos a mí más me ha gustado. Y el cuento también, Las Cosmicómicas es un libro retador. Y las novelas, ¿no? La más experimental sería esta de si una noche de invierno un viajero, ¿no? Ojalá que estén bien, que sigan leyendo. Les mando un saludo muy afectuoso y nos vemos en el próximo video. Chao.